Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este canal de YouTube de los estudiantes de la Universidad Católica Sede Sapiense, el cual hoy les traemos un nuevo tema que se titula La lógica modal y el argumento ontológico, del capítulo 7, que el autor es Mora Ramírez Rafael, quien es nuestro profesor de Lógica y Derecho. Ahora voy a presentar a los integrantes del grupo, quienes son Alex Román Anaís, Bocanegra de la Cruz Valery, Castillo Arana Ángel, Chamaya Vargas Patricia, Conde Herrera Carlos, Díaz Coronel Jackson, Díaz Fuentes Daniela, Domínguez Peralta Ixel, Fernández Avellaneda Cintia, Amacifuén Sebas Agner, Tineo Arteaga Auristela, Orozco Ramos Ángela, Torres Cabrera Milagros del Carmen. Hoy día hablaré acerca del marco histórico y teórico de la lógica modal. Primeramente se hace mención de Aristóteles, del cual él comprendió que las nociones modales desempeñan un papel importante y un papel decisivo en la validez de ciertos tipos de indiferencias que existen. También se sostiene que Aristóteles fue uno de los fundadores más importantes del cual él creó la lógica modal. Otro punto importante en la lógica modal fue Leibniz, con su idea del mundo imposible, del cual nos habla que siendo algo así como distintas posibles configuraciones del mundo, es decir, distintas maneras en las que se pudo o se puede organizar el mundo, según su perspectiva de él. Ahora, en otro punto, nos habla de que consiste en considerar que las preposiciones no solo son verdaderas o también falsas, sino que son verdaderas o falsas viniendo o dependiendo de distintas modas, es decir, de distintas matices. Voy a hablar sobre la deducción natural modal. La deducción natural modal es una forma de pensar o razonar que se utiliza en lógica jurídica, el área de la filosofía que estudia cómo funcionan las normas legales y el razonamiento en el derecho. Lo que le hace especial a este tipo de deducción es que combina dos ideas importantes, como el cómo razonamos, del cómo razonamos naturalmente, y la deducción, o sea, la deducción natural, y el cómo trabajamos en conceptos como es obligatorio, es permitido o es posible, en la lógica modal. Deducción natural modal se desglosa en dos, que son la lógica modal, primero, que piensa en la lógica modal como una forma de hablar sobre lo que es necesario o posible. Por ejemplo, en las leyes, a veces decimos cosas como es obligatorio que haga X, o sea, lo necesario, o tiene permiso de hacer X, o sea, lo que es posible. En la lógica jurídica usamos esta palabra para entender los derechos, las obligaciones y prohibiciones, lo que debes hacer, lo que no puedes hacer y lo que está permitido. Ahora, la deducción natural es una manera de razonar que sigue el curso natural de cómo pensamos en lugar de usar reglas muy complicadas. La deducción natural nos deja ir sacando conclusiones de manera lógica, como lo haríamos en la vida cotidiana. Básicamente, si tengo cierta información, ¿cómo llego a una conclusión de manera coherente? Ya, en resumen, la deducción natural modal te permite ver cómo se relacionan las normas legales con lo que debe, puede o no puede pasar y te ayuda a pensar de manera ordenada sobre esto. Siguiendo con la exposición, voy a hablar del argumento ontológico, que está ligada con los conceptos o con la actividad filosófica y con las verdades metafísicas, que busca demostrar la existencia de Dios a partir de la definición misma de Dios, a diferencia de otros conceptos como el cosmológico o el teleológico, que se basan en observaciones del mundo, ya que el argumento ontológico se basa únicamente en el razonamiento a priori, es decir, sin necesidad de observaciones empíricas. El autor nos enfatiza un tema metafísico con relación a Dios,
donde muchos pensadores lo definen como alguien supremo, poderoso, omnisciente, omnipotente, supremamente bueno, donde todas estas definiciones llegan a corroborar con una misma definición de lo que es Dios. Pero este argumento ontológico ha sido criticado principalmente por el filósofo Immanuel Kant, donde él dice: ¿cómo tú vas a llamar a alguien que tú no has visto un ser supremo, un ser de grandeza? Porque él se basa más en la observación empírica. En cambio, este argumento ontológico se basa más en la razón. Pero hay dos filósofos que corroboran con el argumento ontológico, que son René Descartes y Leibniz. Bien, ahora voy a hablar del argumento de Anselmo, quien fue un teólogo y filósofo de Canterbury. Su argumento fue conocido como el argumento ontológico, que ya le había explicado anteriormente, que es una prueba filosófica de la existencia de Dios, donde Anselmo en este argumento se basa más en el ser mismo de las cosas, donde él define a Dios como aquello mayor de lo cual no se puede pensar, es decir, el ser más perfecto y supremo. Anselmo argumenta que incluso el ateo puede concebir a Dios en su mente, es decir, que Dios existe al menos en el entendimiento. Anselmo recalca que si Dios solo existiera en nuestra mente y no en la realidad, no sería el ser más perfecto, ya que un ser que existe en la realidad es mayor que alguien que existiera en la mente, ya que si lo tenemos como idea es muy diferente a que como lo tenemos en la realidad, ya que podemos compartir tiempo con esa persona, lo podemos ver, palpar, entre otras cosas. Referente a este argumento de Anselmo, se hizo un sinnúmero de críticas por parte de filósofos, quienes no estuvieron de acuerdo con el argumento ontológico que hizo Anselmo. Una de las críticas que recibe Anselmo es por parte de Gaunillo, quien argumenta que el razonamiento de Anselmo podría utilizarse para poder probar la existencia de cualquier cosa, donde él plantea un ejemplo de una isla, donde dice que se puede imaginar una isla perfecta, siguiendo la lógica de Anselmo. Entonces debería existir en la realidad, lo que resultó absurdo, donde él concluyó que la existencia no puede deducirse solo de la idea de la perfección. Por otra parte tenemos al filósofo Immanuel Kant, donde también él critica al argumento de Anselmo. Kant afirma que la existencia no es un predicado que se pueda añadir un concepto, alguna cosa o a algo, donde él, al decir que un ser existe, no añade nada a la descripción del ser, por lo que no se puede deducir la existencia de Dios a partir de su definición. Como anteriormente, en el argumento ontológico les había explicado de que Kant era más empirista, se basaba más en la observación. Él no se basaba en las definiciones o en las ideas. Él, para que pruebe una verdad, tenía que verla. En cambio, Anselmo se basa más en la razón, en el razonamiento, en la idea, en el pensamiento. A pesar de las críticas que se dio al argumento de Anselmo, ha influido profundamente en la filosofía y sigue influyendo entre teólogos y filósofos contemporáneos. Un cordial saludo al profesor Rafael Mora Ramírez de Lógica Jurídica. En esta oportunidad me tocó exponer sobre la versión de Leibniz. Introducción al argumento ontológico. Contexto. El argumento ontológico busca probar la existencia de Dios a priori, es decir, sin depender de la experiencia.
Es un argumento de tipo racional que se basa en la idea de que la existencia de Dios se puede deducir a partir de la propia idea de Dios. Objetivo. El objetivo del argumento ontológico es demostrar que la existencia de Dios es una verdad necesaria, no una verdad contingente, es decir, que Dios no podría no existir. La versión de Leibniz. Dios como ser necesario. Leibniz define a Dios como un ser necesario, en contraste con los seres contingentes que dependen de otros para existir. Los seres contingentes podrían no existir, mientras que Dios, por su propia naturaleza, no podría dejar de existir. Posibilidad y necesidad. Leibniz argumenta que la posibilidad de Dios implica su necesidad. Si la idea de Dios es consistente, es decir, no implica contradicción, entonces es posible, y si es posible, entonces debe existir. Para Leibniz, la posibilidad se identifica con la consistencia, la ausencia de contradicción. Si algo es consistente, entonces se puede concebir, y si se puede concebir, entonces es posible. Un ejemplo. Imagina un ser perfecto. Este ser no puede tener ninguna imperfección, incluida la de no existir. Si este ser perfecto fuera posible, entonces sería necesario que existiera, ya que la no existencia sería una imperfección. Formalización lógica del argumento de Leibniz. Premisas. Premisa 1. Dios es posible. Premisa 2. Si Dios es posible, entonces Dios es necesario. Conclusión. Conclusión 1. Por lo tanto, Dios es necesario. Conclusión 2. Por lo tanto, Dios existe. Explicación de la deducción lógica. Paso 1. La premisa 1 establece que la idea de Dios es consistente, es decir, no implica contradicción, por lo tanto Dios es posible. Paso 2. La premisa 2 afirma que si Dios es posible, entonces Dios es necesario. Esto se basa en la idea que la perfección de Dios incluye la necesidad de existir. Paso 3. Combinando las dos premisas, se deduce que Dios es necesario. Si Dios es posible y la posibilidad implica la necesidad, entonces Dios es necesario. Paso 4. La conclusión final es que Dios existe. Si Dios es necesario, entonces no podría no existir. Por lo tanto, Dios debe existir. En la versión de Hartshorne en lógica proposicional nos explica la existencia de Dios como algo no contingente sino extremadamente necesario. Nos afirma como conclusión que la existencia de un ser divino no es simplemente un accidente, sino que es algo extremadamente importante. Con ello nos basamos céntricamente en la idea de un ser máximo para los individuos y nos explica que este ente máximo, este ente divino, no se puede simplemente considerar como un accidente, sino que se tendría que explicar para nosotros como algo extremadamente importante en nuestra vida, y es por ello que Hartshorne emplea la lógica proposicional para demostrarlo de una manera más detallada. Inicialmente, en esta versión, el autor tiene la idea de Dios como un ser máximo y perfecto para todos nosotros, y es por ello que él va a desarrollar la veracidad de su argumento por medio de reglas proposicionales y la lógica jurídica como tal. Como primera premisa, nos emplea que es necesario que Dios exista para que él tenga que existir, y como segunda premisa nos indica que es posible que Dios exista, y como la conclusión nos da que es extremadamente necesario la existencia de Dios. Esta versión se rige inicialmente bajo la estructura de una reducción a lo absurdo y se llega a la conclusión gracias a esta regla proposicional. Para llegar a su conclusión, el autor utiliza diferentes reglas proposicionales como lo podría ser de Morgan para poder llegar a la conclusión de que la existencia de Dios es extremadamente necesaria. El principal objetivo de esto es confirmar la idea del autor, y es por ello que este lo va a hacer por medio de sustentos lógicos, para llegar a la conclusión de la existencia del ser divino que va a ayudar a todos los individuos en diferentes aspectos de su vida. Y es así como gracias a la reducción a lo absurdo se llega a la conclusión de que es necesario que Dios exista por medio de dos premisas, las cuales con ayuda de las reglas proposicionales se va llegando a la conclusión exacta. Según Francisco Rodríguez, la filosofía de Kurt Gödel se inclinó hacia el espiritualismo, el idealismo, el racionalismo y la teología, oponiéndose al especialismo, el materialismo y el positivismo.
Él creía que el mundo es racional y que la razón humana puede desarrollarse aún más, planteando la posibilidad de resolver todos los problemas con métodos sistemáticos. Además, consideraba que existen otros mundos y seres racionales superiores, así como un conocimiento a priori que todavía no se ha descubierto. Él rechazaba el materialismo y defendía la existencia objetiva de los conceptos, proponiendo la idea de una filosofía y teología científica. Debido a su timidez, al contexto cultural de su época y pese a sus conexiones con el Círculo de Viena, Gödel no publicó muchos de sus pensamientos en artículos. Uno de los temas que le interesaba era la prueba ontológica de Anselmo, basado en la versión de Leibniz y relacionada con el argumento de Descartes. El texto indicó que se explorará una variante del argumento ontológico de Gödel utilizando las definiciones, los axiomas y teoremas del enfoque de Sobel y Kunz. Bueno, en esta oportunidad les vengo a explicar sobre la evaluación del capítulo 7. En este fragmento nos dan 10 preguntas para resolver, que ponen a prueba todo lo que nosotros podemos conocer sobre los principios de lógica modal. Y bien, en primer lugar nos dice, seleccione la alternativa falsa y yo le he puesto la B, porque esta no refleja correctamente la relación entre necesidad y posibilidad dentro de la lógica modal. En esta ocasión, claro. Después dice, un triángulo no tiene que ser azul, pero tampoco tiene que no ser azul. Lo anterior alude al rasgo D del lenguaje de la lógica modal. En el rasgo D yo le he puesto contingencia, porque se refiere que no es necesariamente imposible que el triángulo no sea azul. Por eso le he puesto contingencia. En segundo lugar tenemos a 3, que nos dice la siguiente fórmula equivale a, y yo le he puesto B, porque esta fórmula refleja la relación entre lógica equivalente a la ansiedad de A y B en lógica modal. En segundo lugar tenemos señala el enunciado necesariamente verdadero. A, B y C nos dan 3 alternativas y yo le he puesto la C, llueve o no llueve. Que este enunciado necesariamente es un enunciado necesariamente verdadero porque cubre todas las posibilidades, lo que lo convierte en, por así decirlo, en una tautología. Siguiendo tenemos al 5. Indique cuál es la alternativa que no refleja la implicación estricta. Y yo le he puesto la C. Esta no refleja una implicación estricta porque introdujo la posibilidad en lugar de una necesidad. En segundo lugar, bueno, para continuar tenemos ahora la parte ya de preguntas. Pasamos a la parte de preguntas y dejamos la parte de ejercicios. En la parte de preguntas dice, ¿por qué, en su opinión, la lógica modal podría servir para tratar temas metafísicos? O sea, la lógica modal es útil para tratar temas metafísicos porque permite analizar y formalizar conceptos abstractos como necesidad y posibilidad, fundamentales en la metafísica. Siguiendo tenemos al 7. ¿Usted cree que la prueba ontológica de Anselmo cae en la falacia de petición de principio, pues supone lo que debe demostrar? A saber, supone que Dios existe en la mente para probar que Dios existe fuera de la mente, cuando lo primordial sería probar que Dios existe a secas. Sí, el argumento de Anselmo puede incurrir a una petición de principio, ya que asume en su premisa lo que intenta probar. Entonces seguimos con la 8. Dice, ¿usted cree que podemos desaprobar el complejo argumento ontológico reconstruido por Gödel, apoyándonos en el principio de navaja de Occam, según el cual la explicación más simple debe ser la más educada?
Así, la navaja de Ockham puede aplicarse al argumento de Gödel, puesto que este nos dice que no debemos multiplicar entidades sin necesidad, o sea que mientras más simple, más sencillo el argumento es mejor. Seguimos con en qué se distingue la versión de Leibniz del argumento ontológico anselmiano. ¿Qué ha suprimido? ¿Es mucha la diferencia? Bueno, la diferencia entre la versión de Leibniz y la versión de Anselmo. Leibniz introduce el concepto de armonía preestablecida y sostiene que la existencia de Dios debe ser probada antes de la necesidad. Anselmo, en cambio, directamente nos argumenta que Dios debe existir necesariamente porque sí, porque Él es el ser más grande concebible. Siguiendo tenemos en qué se distingue la versión de Hans Schorner del argumento ontológico de Anselmo. ¿Qué se ha suprimido? ¿Es mucha la diferencia? Esta es una pregunta casi similar, pero en la 9, claro, hablábamos de Leibniz y acá hablamos de Hans Schorner. Nos dice Hans Schorner, por supuesto, pues argumenta que si la existencia de Dios es posible, esta debe ser probada y necesitada en todos los mundos. Esto contradice un poco a lo que dice Anselmo, quien afirma que Dios simplemente existe por ser el mayor ser concebible y por eso nomás debe existir. Eso ha sido todo, mi presentación. Gracias. Concluye en que la lógica modal es útil porque los filósofos exploran temas metafísicos, como el argumento ontológico para la existencia de Dios. Aunque Anselmo no utilizó conceptos modales de manera explícita en su versión original. Otras versiones que los incorporan en un formato lógico son más claros. También se considera que la versión más precisa y rigurosa del argumento ontológico es la de Gödel, ya que emplea elementos formales técnicos.